Hoy te contaré una historia que pocos se atreven a escuchar, el relato de un hombre que durmió bajo el mismo techo que la divinidad y, sin embargo, permaneció ciego ante la luz del mundo. De escéptico a líder de la iglesia primitiva, la asombrosa transformación de Santiago, el hermano de Jesús, no es una simple crónica de fe, sino la lucha desesperada de un alma contra la sombra de la familiaridad. En las calles polvorientas de Nazaret, Santiago caminaba bajo lo que los ángeles llaman una maldición silenciosa, la ceguera del corazón que impide ver al Mesías en el rostro de tu propio hermano. Mientras el mundo empezaba a arder con los milagros de Jesús, Santiago guardaba un juramento escondido en su interior, un juramento de escepticismo nacido del orden, de la ley y de la convivencia cotidiana con aquel que, para él, era simplemente el hijo del carpintero. La conexión profética con Jesús en la vida de Santiago es la más íntima y, a la vez, la más dolorosa de todas las narraciones bíblicas. Imagina compartir el pan, el trabajo y los silencios con aquel que sostiene el universo en sus manos, y aún así, dudar. La Biblia revela, con una honestidad que estremece, que ni siquiera sus hermanos creían en él al principio. Santiago veía a Jesús no como el Cordero de Dios, sino como un pariente que ponía en riesgo la seguridad de la familia con sus palabras radicales. Esa maldición silenciosa del rechazo familiar fue el primer desierto que Jesús tuvo que cruzar. Santiago representaba la resistencia de la sangre carnal frente a la sangre del Espíritu, un juramento escondido de protección que se transformaba en incredulidad cuando Jesús hablaba de su reino celestial. Desde las esferas celestiales, se observaba cómo Santiago sufría al ver a su hermano ser llamado blasfemo por los líderes de Israel. Para Santiago, la ley de Moisés era el ancla, y Jesús parecía ser la tormenta que amenazaba con arrancarlo todo. El favor de Dios, sin embargo, no lo había abandonado, pues el destino de Santiago estaba entrelazado con una promesa antigua, que los de su propia casa verían su gloria. Pero solo después de que el grano de trigo cayera en la tierra y muriera. La conexión profética se gestaba en el dolor de la incomprensión. Santiago fue el testigo directo de la humanidad de Jesús, de su cansancio y su humildad. Y esa misma cercanía era el velo que le impedía reconocer su deidad antes de que el velo del templo se rasgara. La historia narra que, en varias ocasiones, Santiago y sus hermanos intentaron detener a Jesús, creyendo que su celo por el reino era una locura que traería la ruina sobre Nazaret. Es un hecho impactante que la Biblia no oculta. La familia de Jesús llegó a pensar que él estaba fuera de sí. Santiago, como el hermano que probablemente asumió el liderazgo de la casa tras la partida de José, sentía el peso de la tradición sobre sus hombros. Su juramento escondido era mantener el honor de su apellido, mientras Jesús estaba ocupado redimiendo el nombre de la humanidad. Esta tensión es el escenario de una guerra espiritual donde la sangre humana se resistía a rendirse ante la sangre divina, una batalla que Santiago estaba perdiendo sin saber que su derrota sería su mayor victoria. A medida que el ministerio de Jesús avanzaba hacia el Calvario, el escepticismo de Santiago se convertía en una carga insoportable. Él vio a las multitudes seguir a su hermano, escuchó los rumores de los milagros, pero su corazón permanecía endurecido por la lógica de lo cotidiano. El favor de Dios preparaba un encuentro que cambiaría la historia de la iglesia, pero primero, Santiago tendría que enfrentar la oscuridad más absoluta, la muerte de Jesús. Se dice que, durante los días de la pasión, el silencio de Santiago era el grito de un hombre que se negaba a aceptar que el hermano con el que creció fuera realmente el rey de los judíos.
La conexión profética con Jesús se volvió una herida abierta cuando vio a María, su madre, llorar al pie de una cruz que él consideraba una tragedia innecesaria. Pero lo que la Biblia narra como una gran historia es que el final del hombre es el comienzo de Dios. Santiago vio el sepulcro sellado y, con él, pensó que se sellaban también las ilusiones de su hermano. Sin embargo, el juramento escondido de la resurrección estaba a punto de estallar. El favor de Dios tenía una cita privada con Santiago, un momento que la Escritura menciona con una brevedad electrizante, después se apareció a Santiago. En ese encuentro desconocido para el mundo, pero trascendental para el cosmos, el escepticismo murió y el líder nació. El hombre que dudaba fue confrontado por las heridas del resucitado, y en ese instante, el hermano mayor según la carne se convirtió en el siervo menor según el Espíritu. Esta transformación es el punto de partida de una nueva creación. Santiago, el que se avergonzaba de Jesús, ahora se preparaba para ser el pilar de Jerusalén. El favor de Dios lo sacó de las sombras de Nazaret para ponerlo en el epicentro de la tormenta pentecostal. Al cerrar esta primera parte de su vida, dejamos a un Santiago transformado, con los ojos llenos de una luz que no proviene de este mundo y con las manos listas para sostener el peso de la primera iglesia. La historia de su liderazgo está por comenzar, y los hechos desconocidos de su rigor y su santidad están a punto de ser revelados. Prepárate, porque el camino desde la incredulidad hasta el trono de Jerusalén es una epopeya de gracia que desafiará todo lo que crees saber sobre la familia de Jesús. La resurrección fue solo el inicio, lo que Santiago hizo después cambiaría el destino de la fe para siempre. Lo que la Biblia no quiere que sepas, o al menos lo que muchas versiones tradicionales omiten para no incomodar, es la brutalidad del conflicto interno que Santiago vivió mientras Jesús caminaba hacia su muerte. Santiago no solo era un escéptico, él era el guardián de la ley en su hogar, y ver a su propio hermano desafiar el sábado y a los fariseos era para él una afrenta directa a la santidad de su linaje. Pero antes de revelarte el hecho desconocido que lo convirtió en el hombre más respetado de Jerusalén, quiero pedirte que te detengas. Si alguna vez te has sentido el incrédulo de tu familia o sientes que tu pasado te impide ser un líder, dale like a este video y suscríbete ahora mismo a Renacer Espiritual. ¿Por qué hacerlo? Porque en este canal desenterramos las verdades más crudas y épicas de las Escrituras, analizando todos los temas del nicho bíblico para que comprendas que Dios no llama a perfectos, sino que transforma a los imposibles. Quédate hasta el final, porque te contaré cómo Santiago pasó de avergonzarse de Jesús a morir de una forma tan heroica que incluso sus enemigos lloraron su partida. La transformación de Santiago comenzó en el silencio absoluto de una aparición privada que la Biblia apenas menciona, pero que cambió el eje de la historia. Imaginad a Santiago, consumido por la culpa tras la crucifixión, refugiado en las sombras, cuando de repente, el resucitado se presenta ante él. No hubo reproches, solo una mirada que disolvió la maldición silenciosa de su orgullo. En ese instante, Santiago comprendió que el juramento escondido de Dios no era salvar la reputación de su familia, sino salvar al mundo a través del sacrificio de su hermano. El favor de Dios lo invadió de tal manera que, de ser el último en creer, pasó a ser el primero en estar dispuesto a morir. Los hechos desconocidos sugieren que Santiago se impuso a sí mismo un régimen de oración tan intenso que sus rodillas se volvieron callosas como las de un camello, ganándose el apodo de Santiago el Justo incluso entre los judíos que no seguían a Cristo. La conexión profética con Jesús se manifestó entonces en el liderazgo.
Mientras Pedro y Pablo recorrían las naciones, Santiago se quedó en el corazón del conflicto, Jerusalén. Él se convirtió en el ancla de la iglesia primitiva, el hombre que lograba el equilibrio entre la ley antigua y la gracia nueva. Su rol fue trascendental en el Concilio de Jerusalén, donde su palabra final decidió que el Evangelio era para todos, rompiendo las barreras que él mismo antes defendía con celo. El impacto ético de su liderazgo fue tal que, aunque era el hermano de Jesús, nunca usó su parentesco para reclamar privilegios. En su epístola, no se presenta como el hermano del rey, sino como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esta humildad es el favor de Dios en acción, demostrando que la verdadera grandeza nace de reconocer nuestra propia insignificancia ante la gloria del Mesías. La vida de Santiago en Jerusalén es una de las grandes historias de resistencia espiritual. Él vivía en una ciudad que odiaba el nombre de Jesús, pero su santidad era tan evidente que incluso los sumos sacerdotes le permitían entrar en lugares del templo prohibidos para otros. Santiago se convirtió en el puente humano entre el pasado de Israel y el futuro de la Iglesia. Sin embargo, su enfoque era radical, él no creía en una fe de palabras huecas. Su juramento escondido era demostrar que si Jesús realmente había resucitado, la vida del creyente debía reflejarlo en obras de justicia y misericordia. La maldición silenciosa de la hipocresía religiosa fue su principal enemiga, y contra ella escribió las palabras más cortantes del Nuevo Testamento: la fe sin obras está muerta. Es un hecho impactante y poco contado que Santiago se convirtió en un símbolo de esperanza para los pobres de Jerusalén. Mientras la aristocracia saducea se enriquecía, Santiago denunciaba la opresión con la autoridad de un profeta del Antiguo Testamento, pero con el amor del Nuevo. Su conexión profética con Jesús se veía en su trato con los olvidados. Él recordaba cómo su hermano había amado a los leprosos y a los pecadores, y replicó ese amor en la estructura de la primera congregación. La trascendencia de su figura radica en que él fue el encargado de mantener la unidad cuando las tensiones entre judíos y gentiles amenazaban con despedazar el movimiento cristiano. Él era la roca de Jerusalén, el hombre cuya justicia era tan pura que nadie se atrevía a cuestionar su autoridad. Pero el camino del justo siempre termina en el sacrificio. A medida que avanzamos en su historia, vemos cómo el odio de los líderes religiosos comenzó a centrarse en él. No podían perdonarle que el hermano del blasfemo fuera ahora el líder más respetado de la ciudad. El favor de Dios lo había llevado a las alturas, pero el destino de Santiago estaba marcado por la misma cruz que una vez despreció. La consistencia de su vida es un testimonio épico de que no importa cuán tarde llegues a la fe, puedes llegar a ser el pilar que sostiene todo el edificio. Santiago ya no era el escéptico de Nazaret, era el guardián de la fe en la ciudad santa, y su testimonio estaba a punto de ser sellado con un acto de valentía que estremecería los cimientos del templo. Al final de esta narración, dejamos a un Santiago que sabe que su tiempo se agota. El aire en Jerusalén está cargado de conspiraciones. El juramento escondido de su conversión lo ha llevado al centro del huracán, y él no piensa dar un paso atrás. La maldición silenciosa del rechazo familiar ha sido sustituida por el clamor de miles que ven en él la viva imagen de la justicia de Dios. Prepárate para la siguiente página, donde narraremos los hechos más desconocidos de su martirio y cómo su muerte provocó un cambio político en Judea que pocos historiadores mencionan. El hermano de Jesús está a punto de encontrarse de nuevo con el rey, pero esta vez, no en un taller de carpintería, sino en las puertas del paraíso.
habiendo cumplido la misión de convertir sus dudas en la obra más sólida de la Iglesia primitiva. El aire en la ciudad santa se volvía cada vez más denso, cargado con el incienso de los sacrificios y el susurro de las conspiraciones en las sombras del Sanedrín. Santiago, el justo, caminaba por los atrios del templo bajo un favor de Dios que lo protegía como un escudo invisible, pero también lo señalaba como el objetivo principal de aquellos que odiaban la luz. Lo que pocos se atreven a contar es que Santiago no solo era un líder espiritual, era la conciencia viva de Jerusalén. Su conexión profética con Jesús se manifestaba en una integridad tan absoluta que incluso sus adversarios se inclinaban al verlo pasar, pues sabían que aquel hombre no solo hablaba de la ley, sino que la encarnaba en cada paso. La maldición silenciosa de la incredulidad que una vez dominó su hogar en Nazaret había sido enterrada para siempre bajo el peso de una fe que producía frutos de justicia innegables. Un hecho trascendental y épico que la historia oficial a menudo pasa por alto es el conflicto interno que Santiago tuvo que gestionar dentro de la propia Iglesia. Como pilar en Jerusalén, él fue el encargado de enfrentar la crisis de identidad del cristianismo primitivo. Mientras Pablo llevaba el mensaje a los gentiles, Santiago mantenía la pureza de la raíz hebrea, asegurando que el mensaje del Mesías no se desprendiera de las promesas hechas a los padres. Su juramento escondido era demostrar que Jesús no vino a destruir la ley, sino a darle su cumplimiento más glorioso a través del amor y las obras. El impacto ético de su epístola, escrita bajo la inspiración del Espíritu, fue un grito contra la religiosidad vacía. Él no aceptaba una fe que no pusiera pan en la mesa del hambriento ni justicia en la causa del oprimido. Su voz era el eco de Jesús en el Sermón del Monte, resonando con una autoridad que solo alguien que compartió la vida cotidiana con el Maestro podía poseer. La trascendencia de Santiago radicaba en su capacidad para ser un puente. Hay relatos antiguos que narran cómo pasaba horas enteras postrado en el templo, intercediendo no solo por los creyentes, sino por todo el pueblo de Israel. Su amor por su nación era tan profundo como su devoción por su hermano resucitado. Esta dualidad lo convirtió en una figura única, un judío devoto que reconocía en Jesús al Mesías prometido. Sin embargo, este equilibrio era una afrenta para el nuevo sumo sacerdote, Ananías, un hombre de corazón endurecido que veía en la popularidad de Santiago una amenaza para su control sobre las masas. El favor de Dios rodeaba a Santiago, pero el cielo ya estaba preparando el escenario para su testimonio final, un sacrificio que sellaría la transformación del escéptico en el mártir más excelso de la capital judía. La conexión con la vida de Jesús se volvía más palpable a medida que Santiago se acercaba al clímax de su ministerio. Al igual que su hermano, Santiago fue tentado por el poder y la posición, pero él eligió el camino de la pobreza de espíritu que Jesús tanto predicó. En los hechos desconocidos de su vida, se cuenta que Santiago rechazó cualquier tipo de lujo o distinción, vistiendo solo lino sencillo y absteniéndose de todo lo que pudiera distraerlo de su misión de intercesión. Esta disciplina no era un acto de fanatismo, sino la respuesta de un hombre que, habiendo dudado del Hijo de Dios, ahora quería gastar cada segundo de su existencia en honrarlo. El juramento escondido de su corazón era que nadie en Jerusalén podría decir que el hermano de Jesús fue menos que un ejemplo de la justicia de Dios. Es un momento muy impactante cuando Santiago decide escribir su epístola. En un mundo que empezaba a malinterpretar la gracia como una licencia para la indiferencia, Santiago se levantó con la fuerza de un profeta antiguo.
Su enfoque en la fe con obras no era una contradicción a la doctrina de Pablo, sino su complemento necesario. Él sabía, mejor que nadie, que ver a Jesús no era suficiente, había que seguirlo. La maldición silenciosa de la parálisis espiritual fue atacada por sus palabras. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? Estas palabras eran dardos de fuego disparados desde el corazón de Jerusalén hacia el resto del mundo, estableciendo el estándar ético de lo que significa ser un verdadero seguidor del camino. El liderazgo de Santiago en la iglesia primitiva fue lo que permitió que el movimiento sobreviviera a sus años más erráticos. Él proporcionó la estructura, la disciplina y, sobre todo, la autoridad moral necesaria para que el cristianismo no fuera visto como una secta desordenada, sino como el cumplimiento legítimo de la esperanza de Israel. Su relación con Jesús había trascendido la carne y la sangre para convertirse en una unión de propósito eterno. Santiago ya no veía a Jesús como su hermano menor, sino como su Señor y su Dios. Pero este reconocimiento público era lo que más enfurecía a las autoridades. El escenario estaba listo para un enfrentamiento que marcaría el fin de una era y el comienzo de la diáspora. Al final de este hilo narrativo, el ambiente en el templo se vuelve gélido. Ananías y los saduceos han tomado una decisión: el testimonio de Santiago debe ser silenciado. Pero lo que ellos no saben es que la voz de un justo es más fuerte en la muerte que en la vida. El favor de Dios sobre Santiago lo conduce hacia el pináculo del templo, el lugar de la tentación de Jesús, donde Santiago recibirá su prueba final. La historia de su transformación está a punto de alcanzar su punto más épico y trascendental, revelando hechos que nadie se atreve a contar sobre los últimos momentos del hombre que una vez no creyó, pero que ahora está listo para volar hacia los brazos de su Redentor. Prepárate para la siguiente página, donde la sangre de Santiago regará el suelo de Jerusalén, provocando un terremoto espiritual que cambiará el curso de la historia judía para siempre. El momento del juicio final para el justo había llegado, no en un tribunal humano, sino sobre las alturas físicas del lugar más sagrado de la tierra. Lo que la Biblia narra como la madurez de la Iglesia, la historia secular y los ecos de los antiguos padres revelan como un hecho de una brutalidad y gloria sin precedentes. Ananías, el sumo sacerdote, aprovechando un vacío de poder romano, convocó a Santiago al pináculo del templo durante la festividad de la Pascua. El plan era siniestro: obligar al hermano del Nazareno a retractarse públicamente ante la multitud para detener la hemorragia de conversos que abandonaban el judaísmo tradicional por el camino. La maldición silenciosa del miedo que una vez hizo que los discípulos se escondieran ya no tenía poder sobre Santiago. Él caminó hacia la cima con un favor de Dios que hacía que su rostro resplandeciera con la paz de los que ya han muerto al mundo. El hecho trascendental que nadie se atreve a contar con detalle es la respuesta de Santiago ante la cúpula del poder religioso. Cuando le exigieron que hablara contra Jesús, el hombre que una vez fue el escéptico de Nazaret, el que dudó en las cenas familiares, se irguió con la autoridad de un trueno. Su conexión profética con Jesús se hizo carne cuando gritó ante miles: ¿por qué me preguntáis acerca del Hijo del Hombre? Él está sentado en los cielos a la diestra del gran poder, y vendrá sobre las nubes del cielo. En ese instante, Santiago no estaba hablando como un pariente, sino como el primer ministro de un reino eterno. El impacto ético de su confesión fue tan devastador que la multitud comenzó a clamar: «Hosanna al Hijo de David». El juramento escondido de su vida se había cumplido:
había dado el testimonio supremo en el lugar donde su hermano fue tentado por Satanás. La furia de los saduceos estalló como un volcán. Al comprender que Santiago era inquebrantable, decidieron ejecutar una sentencia que buscaba no solo matarlo, sino humillarlo. Lo empujaron desde el pináculo del templo, lanzando su cuerpo hacia el precipicio. Pero aquí ocurre un hecho impactante que la tradición ha preservado con reverencia: la caída no lo mató. Santiago, con los huesos rotos y el cuerpo destrozado, logró ponerse de rodillas sobre las piedras del valle. Su relación con Jesús alcanzó su punto más místico en ese dolor. Así como Jesús oró por sus verdugos en la cruz, Santiago, mientras le arrojaban piedras, levantó sus manos ensangrentadas y clamó: Señor, Dios y Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta conexión profética cerró el ciclo de la redención familiar. El hermano mayor estaba intercediendo por los asesinos del hermano menor. La trascendencia de su martirio es tal que incluso los historiadores antiguos, como Josefo, sugieren que la caída de Jerusalén y la destrucción del templo años más tarde fueron un castigo divino por el asesinato de Santiago el Justo. El uso de los recursos del reino de Dios en su vida fue su propia integridad, una moneda que el mundo no pudo devaluar. La influencia femenina en la expansión del cristianismo también se ve aquí, en el dolor de María, quien, según las sombras de la historia, tuvo que ver a otro de sus hijos ser sacrificado por la misma verdad. El favor de Dios sobre Santiago lo sostuvo hasta que un batanero, en un acto de crueldad final, golpeó su cabeza con un mazo de madera, terminando con su vida terrenal. Este acto de violencia no fue el fin, sino la canonización de su mensaje. Santiago demostró que la fe que produce obras llega hasta la obra máxima de entregar la vida. La maldición silenciosa de la duda había sido sustituida por el grito de un mártir que hoy resuena en cada rincón de la cristiandad. Su rol como líder en Jerusalén terminó en la tierra para comenzar en el altar celestial. La consistencia de su historia es el puente que une la ley con la gracia, el escepticismo con la convicción absoluta. Santiago no murió como un pariente de una celebridad, sino como el siervo de un Dios al que aprendió a conocer después de haberlo ignorado durante años. A medida que avanzamos hacia el cierre de esta epopeya, vemos cómo la muerte de Santiago provocó una diáspora de fe. Los creyentes en Jerusalén, inspirados por su firmeza, llevaron su epístola y su ejemplo a todas las naciones. La asombrosa transformación de Santiago es el mapa para todo aquel que cree que es demasiado tarde para cambiar. Él nos enseña que el favor de Dios puede convertir al más duro de los críticos en el más fiel de los amigos. El juramento escondido de su conversión es hoy nuestra herencia. Pero antes de terminar, queda un misterio por revelar. ¿Qué mensaje dejó Santiago para nosotros en sus últimos alientos y cómo su legado sigue sacudiendo los cimientos de nuestra fe hoy en día? Al final de esta narración, el cuerpo del justo descansa en el suelo de Jerusalén, pero su espíritu ya se ha encontrado con el resucitado. La historia de escéptico al líder está a punto de concluir con una revelación que conectará tu vida con la de él. El hermano que no creía es ahora el testigo que no calla. Prepárate para la quinta y última página, donde interactuaremos con la profundidad de su mensaje final y descubriremos por qué el nombre de Santiago sigue siendo la brújula de la verdadera espiritualidad. El león de la tribu de Judá ha recibido a su hermano en casa, y la gloria de ese encuentro es lo que ahora nos toca narrar para cerrar este video épico que cambiará tu forma de leer la Biblia para siempre.
La sangre de Santiago sobre las piedras de Jerusalén no fue un grito de derrota, sino el sello final de un juramento escondido que transformó para siempre la estructura de la fe. Lo que la Biblia nos revela a través de la persistencia de la Iglesia es que la vida de este hombre es la prueba definitiva de que nadie está demasiado lejos del favor de Dios. Ni siquiera aquel que compartió la mesa con la divinidad y dudó de ella. Santiago, el justo, cerró sus ojos en la tierra para abrirlos ante el mismo rostro que una vez cuestionó en la humildad de Nazaret, pero esta vez lo vio en toda su majestad. La conexión profética con Jesús se completó en ese abrazo eterno, donde el hermano carnal fue reconocido como el siervo fiel que sostuvo la columna de la iglesia en su hora más oscura. La maldición silenciosa que pesaba sobre su linaje fue rota, dejando un legado donde la fe ya no es un concepto abstracto, sino una fuerza viva que se demuestra en el sudor, en la justicia y en la entrega total. La trascendencia de la asombrosa transformación de Santiago reside en su mensaje eterno: una fe que no transforma la conducta no es fe en absoluto. Su rol como líder en Jerusalén sentó las bases para una cristiandad que no se conforma con la teoría, sino que se manifiesta en el cuidado de los huérfanos y las viudas y en mantenerse sin mancha del mundo. Los hechos desconocidos de su vida nos enseñan que la mayor obra de Santiago no fue el concilio de Jerusalén, sino su propia metamorfosis de escéptico a mártir. Él nos demostró que el favor de Dios puede tomar a un hombre rígido por la ley y convertirlo en un gigante de la gracia, capaz de morir perdonando a sus enemigos con las mismas palabras que su hermano pronunció en el madero. Esta es la gran historia que la Biblia narra en los espacios entre sus versículos, la historia de un Dios que no se rinde con su propia familia. Queridos hermanos y buscadores de la verdad, hemos llegado al final de esta travesía épica por la vida del hombre que tuvo que ver para creer, pero que después de creer, no necesitó nada más para morir por la verdad. Si esta historia de transformación, fe y obras ha sacudido los cimientos de tu espíritu, te pido que le des like a este video y te suscribas ahora mismo. Tu apoyo es el motor que nos permite seguir creando estas narraciones con el estilo bíblico y profundo que mereces. Aquí hablamos de todos los temas del nicho bíblico, explorando desde las vidas de los profetas hasta los misterios de la redención familiar. Quédate con nosotros para seguir descubriendo los secretos que la Biblia tiene guardados para este tiempo. Ahora, quiero interactuar contigo. La vida de Santiago nos enseña que nunca es tarde para reconocer quién es Jesús realmente. ¿Has sentido alguna vez que la duda te alejaba de tu propósito, pero un encuentro con la verdad cambió tu camino? Comparte tu testimonio o tu reflexión en los comentarios. Leemos cada palabra, porque sabemos que en tus experiencias también se manifiesta el favor de Dios. Deja tu huella en este video, pues tu comentario puede ser la luz que otro hermano necesita para pasar del escepticismo a la fe. La historia de Santiago, el hermano de Jesús, es el recordatorio de que nuestra cercanía a lo sagrado no garantiza nuestra fe, pero la gracia de Dios siempre está lista para abrir nuestros ojos. Gracias por acompañarnos hasta este último segundo de narración. Comparte este contenido con aquellos que luchan con la duda, para que sepan que incluso en la familia del Mesías hubo espacio para la duda y, sobre todo, para una redención gloriosa. Nos vemos en la próxima historia épica, donde seguiremos revelando los misterios que transforman vidas. Termino con esta reflexión espiritual que nace del corazón de Jerusalén. No pretendas mostrarme tu fe con palabras en el aire, muéstrame tu fe en la manera en que amas al prójimo. Pues el único camino que lleva al trono de Dios es aquel que está empedrado con las obras de un corazón transformado.
que la paz del justo y la justicia del resucitado guíen cada uno de tus pasos hoy y siempre. Amén. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Amén. 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 Renacer espiritual.